A todos, es un placer volver a encontrarnos en esta cursada virtual. Hoy vamos a dar inicio a la unidad número 2, tema 1, la cual nosotros como equipo de cátedra la denominamos Más allá de las palabras. Bien, nos vamos a introducir en lo que es el sistema y el campo del lenguaje. Para poder introducirnos en este campo es necesario poder hacer una distinción de términos, de las lenguas, el habla y el lenguaje inmersos y sumergidos en lo que es el proceso de comunicación. Bien, primeramente vamos a hablar de lo que son las lenguas. Cuando nosotros hablamos de las lenguas, podemos decir que las lenguas evolucionan, cambian, se extinguen, muchas lenguas van a quedar obsoletas, es decir, no va a haber un uso de esa lengua. Muchas lenguas que se extinguen y que son erradicadas en nuestros días actuales van a ser producto de lo que son las políticas gubernativas, es decir, políticas de gobierno. Bien. El problema de cuando se extingue una lengua es que no solamente se extingue la lengua, sino que se extinguen miles de años de cultura, miles de años de comunicación de esa lengua y se pierde la parte natural y esencial de esa lengua. Por otro lado, hay un tipo de lengua que es una lengua de signos, que es una combinación de signos manuales, que se la considera como una lengua de signos y no como una lengua hablada. Alrededor de 50 lenguas de signos hay en nuestro mundo. Por otro lado, si nos posicionamos desde la perspectiva y desde las líneas de Vygotsky, podemos decir que él consideraba que la lengua era social. Él, si bien decía que la lengua no podía ser modificada ni creada por lo que es un sujeto parlante, la lengua era social, ¿por qué? Porque estaba inmersa en lo que era en una comunidad, se daba en una comunidad la lengua a través del intercambio de personas. Para que una lengua esté vigente es necesario que esa lengua sea hablada. A esto era lo que se refería Vygotsky. Bien, por otro lado vamos a hacer mención a lo que es el habla. El habla va a ser un medio verbal de que vos podés transmitir un significado, podés intercambiar una idea, un deseo o algún acontecimiento. Bueno, cuando hablamos del habla es una actividad individual y es un proceso en el cual se va a dar mediante una planificación o una ejecución motora. En el habla lo que tenemos que tener en cuenta es que esta habla está compuesta no solamente por lo neuromuscular como un proceso neuromuscular, sino es necesario tener en cuenta que va a haber otros componentes como el tono de la voz, la calidad de la voz, el estado de excitación del hablante. Por ejemplo, si un hablante tiene un estado de excitación elevado, lo que va a suceder es que la otra persona capaz que no puede comprender el mensaje que yo le quiero transmitir como emisor. También lo que se tiene que tener en cuenta en el habla son los ritmos del habla, las pausas para que los mensajes lleguen de alguna manera clara, por así decirlo, ¿no? Y que el otro pueda decodificar eso que yo le estoy diciendo. Bien, después vamos a hablar de lo que es el lenguaje. El lenguaje es un proceso complejo. Como proceso complejo también está regido por signos convencionales. Se encuentra inmerso en una cultura, claramente, y este lenguaje se lo considera como una conducta regida por reglas y conformado por componentes o sistemas o niveles, como ustedes puede ser que lo encuentren de diversas formas. Que estos son el fonológico, el morfológico, el sintáctico, el semántico y el pragmático. Bien. Estos niveles yo no los voy a desarrollar porque los va a desarrollar, en realidad se van a desarrollar en la próxima clase y los va a describir la profesora Ailén, así que bueno, eso lo dejamos para la próxima. Ahora, cuando nosotros nos referimos a este campo del lenguaje, primero necesito que ahora en pantalla van a transcurrir una serie de imágenes y necesito que las observen y si es necesario que detengan la pantalla para poder describirlas. Como en el aula virtual se planteó una actividad en la cual ustedes tienen que poder hacer una descripción corta de estas imágenes relacionando con lo que yo vengo explicando en los inicios de este video y con el contenido. Así que bueno, ahora van a empezar a pasar las imágenes.
Ahora que terminaron de pasar las imágenes, es necesario mencionar que el uso y el aprendizaje del lenguaje se va a encontrar determinado por factores. Factores sociales, factores emocionales, psicosociales, contextuales, culturales, bueno, por múltiples factores. Respecto a los roles de sujeto parlante y sujeto oyente, estos sujetos nunca se van a encontrar de manera permanente en un rol. Todo el tiempo van a estar cambiando de emisor a receptor, de codificador a decodificador, de sujeto parlante a sujeto oyente, ¿no? En este proceso de intercambio. Por otro lado, el lenguaje tiene funciones. Vamos a comenzar a hablar de lo que es la función comunicativa del lenguaje. Bueno, la función comunicativa comienza con estos elementos preverbales en el desarrollo de un niño. Cuando el niño, por ejemplo, el bebé en realidad llora o emite algún sonido tipo un grito y la madre acude a ver qué pasa, ¿no? Entonces ahí se está dando lo que es una intención comunicativa de este niño para que la madre acude y de alguna manera esa madre receptora pueda responder ante este llamado. Bien, en los primeros momentos de desarrollo se van a dar estos procesos preverbales, luego se va a empezar con esto de que el bebé le empieza a llamar la atención y empieza a tener una intención comunicativa con aquellas personas que cumplan sus roles parentales. Entonces, por ejemplo, empieza a incorporar esto de la mímica un poquito más facial, el padre le sonríe, el bebé le contesta con la sonrisa, bueno, y demás. Así hasta que dé las primeras palabras y después se va a ir complejizando a medida que vaya evolucionando su desarrollo. Bien, por otro lado, otro tipo de función que tenemos es la función generalizadora. Cuando hablamos de la función generalizadora, hablamos de que la palabra va a sufrir transformaciones. Es decir, se va a dar la transformación de la palabra. Esta palabra se transforma mediante un desarrollo ontogenético. Por ejemplo, un sujeto tiene una concepción de un sonido de un reloj, ¿no? Entonces, o una concepción de un reloj. Entonces le quiere transmitir a otro usuario, al sujeto oyente, le va a empezar a hablar de ese reloj. Si ese sujeto oyente nunca escuchó el ruido de ese reloj, no va a poder generalizar y no va a poder comprender la idea en general, porque nunca tuvo esa experiencia. Bien, hay otra función que es la función nominativa. En esta función vamos a mencionar a Luria. Luria fue un neuropsicólogo y un médico, discípulo de Vygotsky, el cual decía que la función de denominar un objeto requiere ciertos, por así decirlo, como requisitos, y esto tiene que ver o ciertas condiciones que tienen que ver con esto de poder conservar lo que es la composición sonora de una palabra y está en relación a este objeto a denominar. Entonces, cuando yo, ante la presencia de un objeto, tengo que poder traer esta palabra que sería el nombre de ese objeto. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de lo que es la función cognoscitiva. Nosotros sabemos que el lenguaje requiere todo lo que tiene que ver con un esfuerzo mental. No solamente esfuerzo mental, sino también un esfuerzo emocional. Y cuando las niñas empiezan y se sumergen en este campo del lenguaje, no solamente van a adquirir información nueva con eso que yo le estoy comunicando, sino también requiere todo esto una actividad cognitiva. Esta función cognitiva hace alusión a la envoltura del pensamiento. Bien, por otro lado, vamos a nombrar a la última función, que es la función reguladora. La función reguladora de la conducta humana. Como nosotros somos sujetos sociales, inmersos en una comunidad o una sociedad, estamos bajo esas reglas o esas normas sociales. Y las niñas también se encuentran bajo esas normas, pero en su campo endogámico bajo órdenes verbales que son manifestadas a través de aquellas personas que cumplen las figuras parentales.
Bien, el lenguaje también tiene formas. ¿Qué son las formas del lenguaje? Van a ser un desarrollo paulatino del lenguaje. Empieza el lenguaje con un lenguaje más dialógico, más situacional, para alcanzar la evolución de un lenguaje más contextual. Tenemos dos tipos de formas. Hablamos de un lenguaje interno y un lenguaje externo. El lenguaje externo se lo divide en lenguaje oral y lenguaje escrito. Primero, cuando hablamos del lenguaje interno, hacemos alusión a que este lenguaje es un lenguaje mucho más sencillo, mucho más incompleto que el externo. Es un lenguaje en el cual se encuentran las ideas más fragmentadas, ideas más confusas. Y cuando hacemos alusión al lenguaje externo, hablamos que este lenguaje es un lenguaje mucho más complejo, mucho más extenso, en el cual a mí me permite poder expresar una idea. No solamente me permite poder expresar una idea de manera verbal, sino también requiere, en cuanto al lenguaje escrito, requiere el dominio de lo que es la sintaxis, que yo pueda realizar una producción y en esa producción le pueda transmitir un mensaje a una otra persona que va a ser la receptora y esa persona pueda comprender lo que yo le estoy transmitiendo. Y por último vamos a hablar de lo que es el proceso de la comunicación. La comunicación, en el proceso de comunicación se encuentra lo que es el lenguaje y el habla y las lenguas, claramente, van a ser componentes de este proceso. Bien, en la comunicación va a ser un proceso en el cual se va a dar un intercambio y se van a empezar a transmitir diferentes significados, necesidades, deseos, y el proceso de comunicación requiere emisores, receptores, codificadores, decodificadores, y es un proceso activo. Nosotras, como equipo de cátedra, le pusimos más allá de las palabras porque sabemos que para poder comunicar algo no necesitamos solamente ponerlo en palabras, sino que podemos comunicar a través, no sé, como dije en un principio, a través de signos. Hay diferentes maneras de comunicar. Y ustedes, como futuros docentes, van a tener y que van a trabajar con les niñas, es necesario que tengan en cuenta que no solamente los niños comunican a través del habla, sino que pueden comunicar a través, y por lo general en la infancia comunican a través de lo que es el dibujo, el juego, a través de gestos, de expresión corporal. Entonces hay distintos tipos de medio de comunicación. No solamente está abocado lo que es el habla. Así que bueno, espero que haya sido lo más clara posible y que se haya comprendido esta clase. Así que bueno, les mando a todos un saludo y cualquier cosa, cualquier inconveniente, duda que tengan, saben que pueden consultarlo en el foro de debate, que nosotras estamos ahí, o nos envían un mail y vamos a estar contestando. Así que bueno, hasta luego, que tengan lindo día.